Recomendación, tener un cuaderno, tomar apuntes. ¿Cómo funciona la sanación energética? Hemos escuchado hablar muchísimo de lo que es la sanación energética en temas como el Reiki, como la imposición de manos, como las oraciones, la invocación, los guías espirituales, los rezos. Antiguamente los abuelos tenían unos rezos para sanar. Ellos ponían las manos, algunos abuelos ponían las manos y por medio de ciertas oraciones que eran secretas, generaban sanación. Cuando la persona se doblaba un brazo bruscamente, generando un pequeño esguince, ellos por medio de unos movimientos y unos rezos, volvían a la persona a su posición natural. Esto lo hacían por medio de ciertos secretos, conocido como la sanación energética. Ocurre que en, realmente hace poco comienza un sistema de sanación conocido como el Reiki. El Reiki es un sistema de sanación relativamente nuevo. Pero, ¿qué significa Reiki? ¿Qué es esta palabra? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué significa Reiki como sistema de sanación? En Japón, inicia en el año 1923 un sistema de sanación al cual denominan el Reiki. Reiki significa sanación universal, energía universal. Se compone de dos ideogramas, Rei y Ki, que al llegar a Occidente se convierte en uno solo, Reiki. Pero inicialmente en Japón son dos palabras, una se conforma de Rei y la otra de Ki. Rei significa universo y Ki significa energía. Entonces Reiki es la sanación por medio de la energía. Fue desarrollado por Mikao Usui, este personaje que se ve en pantalla. Él empieza a hacer ciertas investigaciones que quería conectarse más con su propia esencia. Él era un monje budista y en medio de su búsqueda espiritual le recomiendan hacer una meditación, al parecer es la meditación vipassana, pasar durante 21 días en ayuno completamente y meditando. Se dice que él sube a una montaña, se sienta a meditar por 21 días y en esos 21 días, al parecer, ocurrieron cosas extrañas. Al pasar esos 21 días, algo en él cambió, la forma de observar el mundo ya era diferente. Cuentan algunas historias míticas, tal vez, que mientras él estaba en ese lugar, pudo observar ciertos símbolos y se le fue entregada una energía especial de sanación. Esta energía de sanación, él empieza a compartirla con sus seres más allegados y la conoce como Reiki Hajime, método de Reiki. Usui Teate, sistema de sanación Usui, le puso su apellido.
y forma la Sociedad de Reiki, donde logró formar a más de 30 personas sanadoras en su propio sistema energético. La Sociedad de Reiki. En la actualidad, Reiki es un patrimonio espiritual japonés. Incluso tiene su lugar sagrado donde los turistas van a conocer un poco sobre toda esta filosofía y esta trascendencia que de alguna forma le ha dado la vuelta al mundo, el Reiki hoy como lo conocemos. ¿Por qué funciona el Reiki? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos llegar a confirmar de que las terapias de Reiki sí son verdaderas, sí sanan en su totalidad? Ocurre que nosotros como seres humanos somos personas integrales, no somos solamente un cuerpo físico. Nosotros vemos la carne, la forma, la apariencia, eso se ve. Internamente tenemos un sistema nervioso. El sistema nervioso no lo vemos, a menos que dividamos bruscamente un ser humano y lo abramos. También tenemos un sistema circulatorio. A simple vista, tampoco se ve el sistema circulatorio. Lo que vemos es la piel, los músculos, la piel que cubre los músculos, que cubren los huesos. Eso se percibe. El simple hecho de que tú no veas el sistema nervioso no significa que no exista. Al igual que el sistema circulatorio. También el sistema digestivo. Allí están. Imagínate cuántos microorganismos, cuántos microbios hay en este momento en tu cuerpo. Que tú no los veas no significa que no existan. Allí están. También somos un sistema energético. Entonces, cuando nosotros enfermamos, el cuerpo físico es el que lo va a manifestar como un síntoma. Pero adivina qué, el sistema energético también se debilita. Digamos que el sistema energético también manifiesta ciertos síntomas. Cuando asistimos al médico, nos mandan medicamentos para el cuerpo físico, para la dolencia, para el síntoma que percibimos fácilmente. Se olvida de sanar y curar la parte energética. Cuando tú tienes una cirugía, un accidente y se corta profundamente la piel, puede que la piel sane generando una cicatriz, pero si no haces algo, tu sistema energético va a quedar con esa fuga. Es como si esa misma cortada se hiciera en tu campo energético y esa cortada va a ir generando fugas de energía hasta que conozcas a alguien o realices una terapia energética para sellar el aura o tu sistema de vibración. Científicamente se estuvo explorando por más de 10 años un experimento y descubrieron que el ser humano tiene un campo de radiación, una vibración que cubre el cuerpo y que depende mucho del estado emocional y del estado mental. Y que de alguna forma la utilidad de esa vibración es proteger el cuerpo. A esto lo nombraron exposoma humano. El exposoma humano es, en otras palabras, lo que antiguamente se conoce como el aura. Ese huevo luminoso que decían los indígenas, que cubre el cuerpo. Es real. Allí está, allí existe. Se puede percibir, se puede percibir. ¿Existen técnicas para desarrollar la visión energética? Sí las hay.
Y existen formas de sanación como el Reiki, que funciona para sanar precisamente la energía. Entonces, cuando hablamos de sanación energética, estamos hablando de una forma de curar el cuerpo desde la vibración, desde lo más sutil. Muchas veces, digamos que la mayoría de veces, en un 80 o un 90%, la enfermedad aparece en la parte energética. La mayoría de veces se enferma la energía y pasan 3 o 4 días para que el cuerpo físico empiece a manifestar esos síntomas. Fíjate, por ejemplo, cuando este cuerpo físico es lo que vemos y lo que no vemos se conforma de 7 capas. Tu aura se conforma de 7 capas. Una es tu cuerpo físico, otra es tu cuerpo energético, otra es tu campo emocional y la otra es tu campo mental. A veces, cuando hay una tristeza profunda, podemos notar que el cuerpo físico se debilita. Y cuando hay una alegría intensa, notamos que el cuerpo físico se llena de vitalidad. Entonces, ¿cómo no reconocer que nuestras emociones y nuestro pensamiento también llega a debilitar el sistema energético y por lo tanto se ve perjudicado nuestro cuerpo físico? Eso es lo que busca el Reiki. Armonizar el aura para devolver la sanación integral. El Reiki o el sistema de sanación energético se conoce como un tipo de medicina alternativa. No reemplaza la medicina científica, pero sí la complementa. Incluso en Argentina y en España ya se está integrando el Reiki en ciertas clínicas y en ciertos hospitales para ayudar a los pacientes a la recuperación. Desde la física cuántica podemos comprender cómo funciona. Existe una de las 9 fuerzas de la física, y esta es la fuerza conocida como la termodinámica. Tu cuerpo, allí donde está, necesita calor. Por medio de la imposición de manos, estás funcionando con la fuerza de la termodinámica. Proyectas calor. Y cuando tú proyectas calor o cuando alguien te proyecta calor a una zona de tu cuerpo, consciente o inconscientemente, tu cerebro lleva la atención a esa parte, permitiendo que tu sistema inmunológico vaya a explorar, a observar qué es lo que está ocurriendo y llevando todo su trabajo de sanación. Así que el sistema de sanación energético fortalece tu sistema inmunológico. En la actualidad, el Reiki es tal vez el sistema energético más reconocido a nivel mundial. Imagínate, nace en Japón en 1923 y para la actualidad no hay país en el mundo, no hay lugar en internet donde no se conozca qué significa Reiki. Está bien, puede que muchísimas personas no sepan qué significa, pero donde quiera que tú estés, en tu ciudad, en tu país, de seguro hay personas que trabajan con esta forma de sanar.
el Reiki se convierte en un sistema de sanación mundial. Tanto así que existe el Día Mundial del Reiki, el Día Mundial del Reikista. Si existe un día del reikista, algo debe tener esta maravillosa ciencia, que fue desarrollada en 1923. Cuando nos ponemos a observar y a explorar un poco en la historia, desde la religión católica, que es la religión con la que nacemos, la que más se distribuye y la que más se enseña incluso en los colegios, una de las religiones que domina el mundo, la católica, nos enseñan que Jesús curaba con las manos. Una de las formas de sanación que hacía Jesús era por medio de la imposición de manos, permitía que las personas se curaran. Cuando nos ponemos a estudiar ese sistema de sanación, observamos que no está muy alejado de lo que es el Reiki, ya que el Reiki, si bien significa energía universal, Jesús decía que él curaba a través de la energía del Padre, a través de la energía de Dios. Y quienes trascienden la religión, en lugar de llamar al Creador, al Gran Espíritu Dios, también le dicen universo. Reiki es energía universal. Jesús curaba con la energía del Padre. Diferentes palabras, pero tal vez estaban significando lo mismo. Colocaba sus manos donde la persona tenía el dolor, al menos esa es la historia que nos cuentan, y la persona se sanaba. Pocas palabras, Reiki. Se utiliza la palabra Reiki porque ya sabemos, es la palabra que se conoce a nivel mundial. Aunque es de origen japonés, en español podríamos decir energía universal. Jesús decía en su idioma, que si se traduce al español, algo así como la energía del Padre. Energía universal y energía del Padre tienden a ser sinónimos. Es lo mismo. Jesús era el único que curaba de esa forma en ese entonces. Pero él dice una frase que se vuelve muy famosa, que es la siguiente: si yo lo puedo hacer, tú también lo podrías realizar e incluso mejor. Lo cual nos lleva a pensar que la sanación energética es una condición natural del ser humano. Todo ser humano puede curar. Incluso cuando estábamos pequeños, ¿a quién no le tocó cuando se lastimaba un pie, una pierna, un brazo, la espalda, el abdomen o dolía alguna parte del cuerpo? La mamá llegaba a sobar como forma instintiva para disminuir ese dolor. En nuestra mente subconsciente, eso ya está implícito. El llevar las manos a colocarlas de forma sutil y delicada a la zona afectada. ¿Por qué? Y este acto es mundial, no es exclusivo de los japoneses, ni de los griegos, ni de los romanos, ni de los hebreos, ni de los colombianos. Es mundial. Incluso tú te golpeas o te duele algo instintivamente sin pensarlo, tu mano automáticamente va dirigida a esa zona. ¿Por qué? De alguna forma nos muestra que somos seres con una capacidad inimaginable de sanar. Solo que vivimos, como todo, en una sociedad que está muy concentrada en generar ingresos, dinero, en trabajar, que no le dedicamos el suficiente tiempo a explorar estas cosas que van más allá, que trascienden lo que nosotros somos.
Entonces comprendemos que el sistema de sanación no solamente perteneció a Mikao Usui. Hace 2000 años, 2022 años al parecer, existió un ser en la faz de la tierra que hacía curaciones milagrosas, incluso muchísimo más rápidas, casi que instantáneas, con solo poner sus manos. El Reiki es lo mismo. La persona se acuesta, el terapeuta Reiki conecta todo su sistema energético, sus chakras y su aura a una fuente universal que está por encima de su cabeza y por fuera de la tierra. Y atrae esa energía hacia el corazón y la distribuye hacia las manos con una preparación, obviamente. Y la proyecta hacia el paciente, hacia el consultante, el cual debe cumplir algunas características. La persona debe estar relajada por completo para que esta energía lo único que haga sea activar al médico interior que todos llevamos dentro. ¿Cómo se llama el médico interior? Tu médico interior, ¿cómo se llama? Sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico es el que va a permitir que tú mismo, tú misma, te cures. Si tu sistema inmunológico es fuerte, no hay ningún virus, hongos, parásitos o bacterias que lo puedan atacar. Porque en tu boca existen miles de bacterias, muchas más bacterias de las que se pueden encontrar en la tierra. Prácticamente nosotros somos un vehículo que transportamos bacterias de aquí para allá, hongos de aquí para allá, parásitos. En tu sistema digestivo se encuentran las mismas bacterias que pueden existir en la alcantarilla. Son las mismas. Solo que si tu sistema inmunológico está fuerte, no te va a enfermar. Porque nosotros necesitamos de las bacterias para vivir. Y ellas necesitan de nosotros para vivir. Es una mezcla simbiótica. Perfecta. Tú cuida de que tu sistema inmunológico no se debilite. Y podrías hasta tomar agua de las quebradas, como los animales, porque los animales no se enferman si nos cobijan los mismos principios. Un animal toma agua del río, de la quebrada, del suelo y no se enferma. Estoy hablando de los animales que están acostumbrados a vivir en la naturaleza. Aquellos que se vuelven muy domésticos, el sistema inmunológico se debilita. Entonces lo que hace Reiki es, por medio de la termodinámica y la electrostática, que son dos fuerzas y que son estudiadas en la física cuántica, fortalecer el sistema inmunológico para que la persona recupere su salud o se mantenga en ella. En 1910, la parapsicología, observe algo, 1910, Reiki se desarrolla en 1923, casi 13 años después, y una cosa no tiene que ver nada con la otra. La parapsicología en Estados Unidos. En esa época había una guerra entre Estados Unidos y Japón. Entonces era muy difícil que intercambiaran culturas y conocimiento. En Estados Unidos, la parapsicología empieza a desarrollar y descubre algo que ellos llaman la terapia magnética, basándose en las teorías de Franz Anton Mesmer, que él decía, nosotros tenemos un magnetismo animal. Ese magnetismo animal se puede alterar
y hacer que las personas se curen. Y cuando logramos eso, la persona mantendrá su salud hasta el final de sus días. Le podemos devolver a la persona la salud si movemos el mesmerismo o el magnetismo animal. Esto se hace por medio de ciertos principios que cumplen y coinciden el Reiki y la terapia magnética desarrollada por la parapsicología. Y estos principios son: el paciente debe pedir la terapia. Debe existir cierta confianza entre el paciente y el terapeuta. Y el paciente debe creer que es posible. Entonces aquí vemos que la confianza se genera entre el paciente y el terapeuta. De entrada, si el terapeuta demuestra que sabe lo que está haciendo, si sabe lo que está trabajando. Entonces aquí es importante tenerlo en cuenta, que haya esa relación entre paciente y terapeuta, que el paciente reconozca que se puede curar, porque si hay duda, la mente es tan poderosa que si tú crees que puedes, tienes razón, pero si crees que no puedes, también tienes razón. Fundamental. Si tú crees que te puedes curar, ya sea con Reiki, incluso cuentan que Jesús antes de curar hacía una sola pregunta: ¿crees que te puedo curar? Si el paciente decía que sí, él proseguía a colocar las manos. Pero si decía que no, entonces no hay nada que hacer, tienes razón, no te puedo curar. Leodan, observemos que no está tan lejos el tema de la sanación energética. Quienes conocieron a Leodan, quienes no lo conocieron, fue un cantante de música romántica mexicano, y él conoció en su juventud a una curandera, Pachita, una chamana, que podía hacer cirugía psíquica. ¿Qué significa la cirugía psíquica? Por medio de un proceso energético, extraer energéticamente un tumor o un cáncer del cuerpo de una persona sin ni siquiera perforarlo. O incluso si se perforaba, no generaba cicatriz. Esta curandera ha sido investigada por muchísimas personas, muchos de ellos famosos. Entre esos, Alejandro Jorodowski estuvo en presencia de Pachita. Leodan fue uno de sus grandes discípulos y aprendió de cierta manera a hacer sanación energética con la ayuda de esta gran chamana, esta mujer indígena que curaba con el poder de la mente. Entonces comprendemos que el Reiki y la sanación energética no es algo nuevo, tiene su investigación, tiene su recorrido. Muchas personas lo han puesto en práctica. En la actualidad, el Reiki, ya sabemos, es una de los sistemas de sanación más famosos a nivel mundial, y la palabra Reiki de por sí ya sola vende. Entre el grupo de sanadores alternativos, todos han escuchado hablar de la palabra Reiki, incluso más que cualquier otro sistema de sanación. Creería que la palabra Reiki y acupuntura están más familiarizadas con lo que tiene que ver de la sanación alternativa que con cualquier otro sistema de terapia. Por eso, algunas personas, aprovechando de la fama
de la palabra Reiki han adoptado y han integrado a sus sistemas de sanación esta palabra. Y así podemos conocer Reiki angelical. ¿Qué significa Reiki angelical? Que se sana, siguiendo el mismo sistema de Reiki, pero invocando a los ángeles. Entonces se utilizan las palabras más famosas que estén dando más movimiento para colocarle la palabra Reiki a su sistema de sanación. No es descabellado escuchar Reiki cuántico. Se unen dos corrientes, la sanación del Reiki y la física cuántica. También hemos escuchado hablar de el Reiki de las hadas. Y así de un montón y sistemas de Reiki. ¿Está bien o está mal? Ninguna de las dos, ya que Reiki significa sanación universal en japonés. Pero si mi sistema de sanación universal incluye un principio específico, yo le puedo colocar la palabra Reiki, más ese principio específico. Tal es el caso del Reiki celta, desarrollado por Manti Pentecost, quien en unas vacaciones de verano se dirige hacia su finca fuera de la ciudad y él iba conduciendo y al entrar a su finca, él observa que días antes había caído una fuerte tempestad y un rayo partió uno de los árboles que él más admiraba cuando se sentaba en su finca a mirar hacia la lejanía. Ese árbol le llamaba la atención. Pues días antes de que él llegara, una tempestad, un rayo partió ese árbol en dos. Una parte cayó al suelo y la otra quedó en el tronco. Él se baja del carro y cuenta la historia de que él había aprendido recientemente el Reiki, sistema de sanación japonés de Mikao Usui. Y él siente compasión por el árbol porque, pues quienes sabemos Reiki y utilizamos la sanación energética, reconocemos de que la vida está en todos los elementos, una piedra hasta un árbol, animales, el agua está viva. Entonces él empieza a hacerle Reiki a la parte del árbol que cayó al suelo. Y algo en su mente le dice que no es esa parte la que necesita sanar. La parte que necesita sanación es aquella que se encuentra en el tronco. Y él se deja llevar por la intuición y de forma muy mística, muy trascendental, deja que sus manos lo guíen hacia el árbol, hacia el tronco y le proyecta Reiki a ese árbol. Quizá fue por 10, 15 minutos, 30 o una hora. Él se concentró en la experiencia de ese presente continuo, esa sensación de estar en ese momento, en ese instante, proyectándole Reiki y empezó a sentir una conexión, una unidad directa, como si el árbol y él fueran uno. No se sabe cuánto duró ese proceso. Lo cierto es que cuando él reacciona y se da cuenta que está en mitad de la calle, así subiendo hacia su finca, y que el auto está ahí a un lado, regresa al momento presente, recobrando su individualidad. Y se dice que esa noche, en sueños, siente la vibración de ese árbol como si fuera una gratitud. Y le empieza en sueños a entregar unos símbolos. Al principio, él no reconoce esos símbolos y sigue frecuentando ese árbol. Y el árbol le entrega un nuevo sistema de sanación, que cuando él se pone a investigar e indagar en las diferentes culturas, descubre que
esa información que el árbol le entrega era la forma en la que sanaban los antiguos celtas. Por ejemplo, ¿tú sabías que los celtas tienen un horóscopo especial? El signo del zodiaco de los celtas está basado en un árbol específico. Dime cuándo naciste y te diré cuál es tu signo celta, cuál es tu árbol que te representa. Los celtas curaban con energía de los árboles. Marty Pentecost empieza a investigar esos símbolos que le entregaron y se da cuenta que era un antiguo alfabeto celta que manejaban los magos druidas. Este alfabeto era conocido como el Ogam. Y cada una de esas letras invocaba la fuerza de un árbol. Entonces, ese señor, Marty Pentecost, desarrolla lo que en la actualidad se conoce como el Reiki celta. Un Reiki que cuando la persona lo aprende va a notar inmediatamente la diferencia del Reiki japonés, porque la esencia es distinta. Si bien se está curando con energía, energía universal, el sistema de sanación de energía que se está transmitiendo es diferente y los símbolos que se trabajan son distintos. ¿Por qué? Porque se está trabajando con una vibración, una sabiduría vibracional diferente. Al igual que el Reiki celta, que como curaban antiguamente los magos y sacerdotisas, era la forma en la que ellos utilizaban su energía sanadora. De esa misma forma, existe otro sistema de sanación, conocido como Seishin Sehem Reiki, que significa cura egipcia. Este Reiki también es muy interesante. ¿Cómo se descubre? Patrick Seigler, el que vemos en pantalla, fue un militar y toda su vida quiso viajar a las pirámides de Egipto. Él sentía un llamado hacia las pirámides egipcias. Un día se le presenta la oportunidad y él viaja en una excursión. Y él quería entrar a la gran pirámide y él tenía de esas locuras. ¿Cuáles son de esas locuras que tú tienes casi imposibles de realizar? Una de las locuras que tenía este señor era amanecer dentro de una pirámide. Y en la época que viajó, pues se le hizo muy fácil, se mezcló con unos turistas. Cuando entraron a la Gran Pirámide, exploraron un poco y antes de salir, en un descuido de los vigilantes y de los guías, él entró a unas cámaras secretas y se quedó allí esperando que la gente saliera y que anocheciera. Cuenta la historia que en uno de los recorridos de los vigilantes, este señor Patrick Seigler, al sentir miedo de que lo descubrieran, aprovecha y se esconde dentro de un sarcófago. Y pasa allí toda la noche esperando a que el vigilante se alejara del lugar. Cuentan que esperó tanto la mente al estar en un lugar monótono, se adormece y al otro día muy temprano se impresiona al despertarse dentro de uno de los sarcófagos egipcios. Cuenta este señor que todo su cuerpo tenía como una especie de mirellas doradas, luminosas, pequeños puntos dorados que brillaban. Esperó hasta que entraran nuevos turistas, se mezcló con ellos para salir y viajó hacia el hotel donde se estaba quedando para limpiarse ese polvo dorado que cubría su cuerpo. A partir de ese entonces y esa noche empieza a tener sueños reveladores donde empieza a conocer
lo que es el Seishim Sechem, el sistema de sanación energético que utilizaron los antiguos egipcios. Pero este señor, a diferencia de Patrick Seigler, de Marty Pentecost, Patrick Seigler, a diferencia de Marty Pentecost, le toca formarse después como terapeuta Reiki japonés para poder comprender un poco más en qué se basaba este Seishim Sechem. Y en la actualidad es también otro de los sistemas de Reiki que cuando la persona lo aprende, siente una conexión con estos guías egipcios de una forma impresionante. Quienes hemos utilizado el sistema de sanación japonés, celta y el Seishim Sechem, coincidimos en algo. El Seishim Sechem canaliza una energía mucho más potente y fuerte que el Reiki japonés. Pero eso va a ser una experiencia que cada quien en el momento que le corresponda aprender cada sistema podrá explorar. Lo interesante de aprender diferentes sistemas de Reiki es que te va a dar cierta sensibilidad para interpretar las vibraciones y la energía. Cuando tú aprendes Reiki japonés, vas a sentir cómo la energía sale de tus manos. Pero cuando aprendes Reiki celta, logras identificar que hay una diferencia enorme y sutil entre el Reiki japonés y el Reiki celta. Y cuando aprendes Reiki egipcio, empiezas a tener una variedad como que ya no sabes un color. Digamos que cuando sabes Reiki japonés, es como si tuvieras el color verde. Pero cuando aprendes el Reiki celta, es como si tuvieras el verde, el turquesa, el azul y el anaranjado. Y cuando aprendes el Reiki egipcio, es como si tuvieras toda una gama de 7 colores. Entonces aprendes a identificar las energías, las vibraciones y las utilizas. Obviamente, cada fuerza energética te va a dar ciertas cualidades para sanar, para hacer sanación. Entonces, ¿por qué funciona el sistema de Reiki? Porque fortalece el sistema inmunológico. ¿Y cómo lo fortalece? Al fortalecer todo el campo energético. Y en la actualidad existen más de 200 sistemas de Reiki. Solo te puedo hablar de estos 6 sistemas que yo conozco. Reiki japonés, conocido como el Reiki Usui, de donde se origina la palabra Reiki. El Reiki celta, el Reiki egipcio, el Reiki chamánico, el Kahuna Reiki. Este Kahuna Reiki está basado en la forma de sanar de los hawaianos, de donde viene el Ho'oponopono. El Karuna Reiki o Reiki Karuna es un sistema de sanación de la energía compasiva. Estos sistemas de Reiki, todos aportan unas características y unas vibraciones diferentes que van a fortalecer el sistema inmunológico del paciente, quien recibe. ¿Qué es lo ideal? Que el terapeuta, quien se forma como sanador Reiki, comience por el Reiki japonés. ¿Por qué? Ya sabemos que existen muchas formas de sanar por medio de la energía. Cuando tú te aventuras a hacer sanación sin conocimiento previo, ocurre algo que la mayoría de terapeutas reconocemos, que es la transferencia de energía. Muchas veces servimos como esponja, absorbemos la energía de la persona que queremos sanar. Entonces, digamos que el fulano tiene dolor de cabeza, tú llegas y le pones las manos y cuando no tienes un conocimiento previo es como si tú absorbieras esa vibración
y a ti te termina doliendo la cabeza. Cuando una persona tiene dolor de estómago y tú le colocas las manos para sanar como un acto de bondad, sin tener el conocimiento previo, se pasa esa vibración. Lo que hace el Reiki que diferencia a otros sistemas de sanación es que el Reiki requiere una sintonización. ¿Y qué es la sintonización? Es la formación del terapeuta, donde se va a conectar todos los canales con la fuente de sanación universal. Eso es lo que hace el Reiki. Eso es lo que va a diferenciar el Reiki de muchos otros sistemas de... Por eso en ningún momento el Reiki reemplaza la visita de un médico, porque una terapia debe ser integral. Si el cuerpo está enfermo, el cuerpo necesita sanar, pero también la parte emocional, mental y energética. La medicina científica solo se basa en curar la parte física, más no la parte emocional y mucho menos la parte energética. ¿Ven la gran falla de la medicina científica? Pero este tema lo tocamos en una conferencia llamada ¿Cómo curar enfermedades incurables?, donde hablamos de los pros y los contras de la medicina científica. El Reiki lo que hace es apoyar y fortalecer el sistema energético para mantener y recuperar siempre la salud. Y funciona en los tres niveles del ser: el nivel físico, el nivel emocional y el nivel mental. Ya que la parte espiritual, tu espíritu nunca se enferma. El espíritu es imposible que se enferme por una sencilla razón, de que el espíritu nunca nació, porque el espíritu es eterno. Si nunca nació, nunca morirá. En cambio, el cuerpo físico nace y el cuerpo físico al nacer va desarrollando una parte emocional y otra parte mental. Y al desarrollarlas es posible que la parte emocional se enferme. Cuando hay una ruptura emocional, cuando peleas con tu pareja, cuando hay una profunda depresión, la parte emocional. Cuando hay problemas mentales, allí se enferma tu mente. Esquizofrenia, Alzheimer. El espíritu nunca se enferma. Entonces el Reiki tiene su función tanto a nivel físico, emocional y mental, desde lo energético. Desde conexión chamánica vamos a empezar una formación en Reiki japonés y vamos a ir pasando por cada uno de estos sistemas de sanación, solo para las personas que estén interesadas. Recomendamos siempre comenzar con el Reiki japonés. ¿Por qué? Porque es la base. Cuando tú aprendes Reiki japonés, es como si empezaras a ir conociendo poco a poco el funcionamiento energético. En cambio, cuando tú empiezas con Reiki celta, ya se tiene por hecho de que el alumno, la persona que llega a aprender, conoce cómo funciona la energía y lo sabe diferenciar. En cambio, en Reiki japonés se enseñan unos niveles previos donde desde el primer nivel se te enseña a hacer terapia, cómo atender en una consulta, cómo identificar el síntoma y la enfermedad y cómo guiar al paciente hacia la sanación. No es solamente imponer las manos, no es solamente colocar las manos, aunque es la parte fundamental del Reiki japonés. Es también aprender a sentir desde las manos. En un segundo nivel, ya la persona ha comprendido, si ha hecho la tarea, cómo funciona la energía y está dispuesto, dispuesta a dar un paso más allá de utilizar la energía mental
Eso significa enviarla a distancia. Desde el Reiki japonés en adelante, segundo nivel, se empieza a enseñar lo que son cirugías psíquicas, cómo extraer un tumor, un cáncer de la persona. En cambio, en Reiki Celta, de entrada, se comienza enseñando ese tipo de cosas. Cuando una persona que es novata completamente en el sistema energético, le va a ser mucho más difícil comprender cómo funciona Reiki Celta, egipcio, el chamánico, el Kahuna. Por eso la propuesta es comenzar con una formación de Reiki en la cual vayamos avanzando poco a poco hasta ser sanadores integrales. Hasta ser sanadores integrales, donde vayamos integrando en nuestro ser diferentes culturas y podamos elegir cuál de estas culturas y sabidurías ancestrales podemos aplicar a la sanación de este paciente. Hay personas que necesitan más la sanación de la tierra, Reiki Celta. Hay personas que necesitan más una sanación universal, una conexión más espiritual, Reiki egipcio. Hay personas que necesitan más la energía de la compasión, Reiki Karuna. Karuna significa compasión. Y de esta forma, tú, si eres terapeuta o te quieres formar como terapeuta, vas a tener muchas herramientas y las vas a integrar a tus consultas. Desde el primer nivel de Reiki japonés, vas a poder incluso montar tu consultorio y empezar así como pasos de bebé, ir gateando de a poquito, identificar cuáles enfermedades sí y cuáles no puedes empezar a atender como terapeuta Reiki y complementar la sanación de una persona que llegue a tu vida. De seguro, si tú estás allí escuchando esta conferencia, es porque ocurre dos cosas. Uno, internamente tienes un sanador o una sanadora, ya sea que despertó o está atento a despertar. Y dos, en tu ser existe esta sabiduría de diferentes pueblos. Tu espíritu, desde los registros akáshicos, conoce más de una de estas culturas, ya sea la celta, la egipcia, la chamánica, la japonesa, la hindú y muchas más. Por eso la invitación en este momento es a quienes sientan el llamado a activar la sanación de sus manos y compartirlas con las personas y, ¿por qué no?, formar un consultorio donde puedas ayudar desde otro enfoque y desde otra visión a miles y miles de personas que lo necesitan. Es imposible yo, desde donde estoy, llegarle a todo el mundo, pero si todos nos unimos, de seguro la red va a ser mucho más grande y allá desde tu ciudad o tu país donde te encuentres, vas a poder utilizar este conocimiento a las personas que te rodean y que te conocen a ti. ¿Cuál es tu misión? Si tu misión es sanación, esta es una buena oportunidad para ti. Vamos a comenzar una formación desde el Reiki japonés. Las personas entonces que se interesen en activar esta sanación de las manos me pueden contactar por el interno. Empezamos el primer nivel de Reiki japonés en 2 semanas. Incluye certificado y manual y toda la teoría y el acompañamiento a ciertas enfermedades. Se va a enseñar no solo el Reiki, se va a integrar el sistema de sanación energético con la medicina natural. Y ojo, la medicina natural no es solamente tomar plantas. La medicina natural es mucho más extensa. El tomar plantas, eso es fitoterapia. Es una terapia de la medicina natural.
A veces la medicina natural requiere que una persona tome sol. Otras veces necesita baños de agua fría. Y todo eso tiene una función especial. Y te lo voy a enseñar en el curso. Introducción a la medicina natural. Va a ser un curso de formación para terapeutas serios y responsables, porque vamos a estudiar la anatomía un poco más profunda para rescatar este sistema de sanación alternativo que los médicos científicos lo tienen por el suelo, porque la mayoría de terapeutas no conocen ni siquiera cuáles son todas las funciones del hígado, de los riñones. No saben ni siquiera dónde nace la sangre. La idea es fortalecer y entrenar seriamente a un grupo de personas para que con responsabilidad y con el conocimiento, toda la causa, puedan atender ciertos pacientes. Si sientes que este llamado es para ti, me escriben al interno, les comparto toda la información y empezamos en 2 semanas. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud de este tema? ¿Cómo curar desde la energía? Pueden encender el micrófono o escribir en el chat. Les leo.